Ha llegado a Zona Criminal. Hay una frase totalmente antiempirista que reza que no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Básicamente, dar por hecho algo sin pruebas que creemos en el caso de comprobarse sería tal cual lo habíamos previsto o prejuzgado. Pues bueno, una de esas aseveraciones que pueden encajar en este dicho es sin duda el concepto que hoy analizamos, la psicopatía. Podríamos decir que no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que este término es uno de los que, como poco, atraen a cualquiera a la criminología las primeras veces. Seguro que la psicopatía, unida a la perfilación criminal y a los asesinos en serie, son considerados sobre todo al principio como trino y son unos de los principales conceptos que, como decimos, plantan la semilla de la curiosidad a los interesados en la criminología. Luego ya con el paso del tiempo y sobre todo del estudio, estos tres conceptos que habían sido uno se separan, se analizan y se comprenden, por lo que en muchas ocasiones pierden esa magia, ese misticismo e incluso diríamos más, esa admiración creada por la cultura popular. Así debe ser. Para el criminólogo es un objeto de estudio, no una figura de admiración y por supuesto mucho menos de adoración. A lo largo de los programas que ya llevamos en el podcast, el término de psicopatía ha estado presente y siempre decíamos que dedicaríamos un programa para él, y aquí está, al menos con carácter introductorio. El día de hoy vamos a llevar a cabo una aproximación al concepto, una introducción general. Vamos a ver su contexto, hablaremos también del aspecto o unión que tiene con la criminología, obviamente, tanto en el ámbito académico como aplicado, cuáles son sus características, y veremos la importancia que tiene, o no, dentro de la investigación. Y también de la veracidad, hablaremos de la veracidad de los datos que conocemos comúnmente. O más bien, sobre los que nos hacemos preguntas. El concepto de psicopatía es tremendamente amplio y muchas veces, como decimos, tenemos una concepción mínima e incluso minimalista. Podríamos y sin duda acertaríamos al decir que esta idea proviene del consenso, no sé si tácito o explícito, de crear una figura arquetípica del psicópata en la cultura popular, sobre todo en la gran pantalla. Aníbal Lecter es, como ya hemos dicho en alguna ocasión, el estereotipo creado para el psicópata en el cine. Pero, como también mencionamos en otros programas, tranquilo, que no se cruzará con él en la vida real. No obstante, esta imagen proyectada por el cine es la iconografía más reconocible y, cuidado, no está mal. No podemos negar lo bien perfilado que están los personajes para entretener y de lo pegado que puede dejar al espectador a la pantalla. Eso lo aplaudimos, pero claro está, nuestra labor como criminólogos es analizar la realidad del concepto, que en muchas ocasiones, la mayoría, está muy alejado de esa ficción. Y hoy es lo que vamos a hacer, analizar desde un punto de vista objetivo el concepto de psicopatía. Tal vez dejemos aspectos concretos para un segundo episodio, pero aquí esperemos explicitar las especificaciones necesarias sobre el término. Bienvenido a Zona Criminal. El contexto más general del término lo extraemos de su definición. Basta con echar un vistazo al grandioso Google para darse cuenta de la cantidad de definiciones que existen acerca de este concepto. Algunas más clínicas, otras más criminológicas, basadas en la conducta, en la apreciación caracterológica, etc., sin mencionar las que directamente tienen un carácter que escapa a los mínimos márgenes de la coherencia. Para poder obtener un encuadre situacional global, lo más específico posible, recomendamos siempre el referirse al DSM como manual diagnóstico predilecto de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En este caso, el concepto de psicopatía está encuadrado dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Debemos mencionar, para los que no estén acostumbrados a tratar con el manual diagnóstico,
que este dependerá de la época a consultar. Esperemos que este programa se escuche durante mucho tiempo. Por ahora tomamos como referencia el DSM-5 y también el 4 revisado. Pero, y con el fin de, como suele decirse, hacer patria, recomendamos para una mayor comprensión y facilidad en la lectura de estos conceptos el libro que ya mencionábamos en un climitorial del Dr. Rhodes Lloret, titulado Enfermedad mental, aspectos médico-forenses, donde realiza una excelente síntesis, entre otros tantos del trastorno antisocial de la personalidad como de la psicopatía, reuniendo los criterios del ya mencionado DSM, en este caso el 4 como decíamos, el CIE-10, es decir, la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y datos de grandes profesionales y estudiosos, en nuestro caso, de la psicopatía. Así, si deseamos encuadrar estructuralmente tanto el trastorno antisocial de la personalidad, que digamos es el marco macro de la psicopatía, obtenemos que este trastorno tiene como características los siguientes puntos: un enorme desprecio a los derechos de los demás, y recordad que estamos primero hablando del trastorno antisocial de la personalidad, no estamos todavía específicamente con la psicopatía, así como el segundo, que sería la imposibilidad de adaptación a las normas sociales, incluidas las legales, claro está, una gran capacidad para mentir por placer, un alto grado de impulsividad, con una incapacidad de planificar el futuro, una elevada agresividad y despreocupación por su propia integridad, además de una irresponsabilidad latente y persistente y/o una falta de remordimientos. Estas no solo son las características, sino algunos de los criterios para su diagnóstico. Y es dentro de este trastorno que debemos considerar la psicopatía, que según el Dr. Robert Hart, que también mencionaremos más adelante, tiene como características, además de la exacerbación de los puntos que acabamos de ver, la falta de ansiedad, culpabilidad o cualquier sentimiento propio por sus actitudes contrarias a las normas sociales, legales, individuales o colectivas, una incapacidad para aprender de la experiencia, que va muy unido a la impericia de planificar el futuro, lo que le lleva a considerar que todo el mundo que no opine o actúe como él, es decir, la mayoría, están equivocados, lo que a su vez le lleva, claro está, a una falta total de autocrítica, una impulsividad casi irrefrenable, así como una inexistencia real de sentimientos en sus relaciones, una capacidad elevada no para mentir, que obviamente sí, sino también para engañar, y por supuesto la conocida falta de empatía, que realmente más que una variable propia, es incluso el resultado de las anteriores. Este sería el cuadro general compuesto de un marco, el trastorno antisocial de la personalidad, y la pintura concreta, que sería la psicopatía. Pero cuidado, todavía no hemos hablado del psicópata como criminal, no, aún solo hemos mencionado el concepto holístico. Una vez centrado el contexto más general, vamos a pasar a concentrarnos en algunos datos del psicópata, tanto fuera como dentro del ámbito criminal. Efectivamente, en la década de 1940, el doctor Hervey Cleckley, nacido en 1903 y fallecido en 1984, fue el primero que estipuló que no todos los criminales eran psicópatas, ni todos los psicópatas eran criminales. Y esto, cosa que hoy damos por hecho, fue un gran revulsivo. Pero claro, se preguntarán, ¿cuántos de ellos, cuántos de los criminales, son psicópatas? Aquí debemos decir que las cifras dependen mucho de las fuentes en todos los sentidos. Por ejemplo, a nivel de población total, a nivel mundial, que es de donde deberíamos partir, la prevalencia se sitúa entre el 1%, exactamente el 1,2%, si la fuente es el ya citado Dr. Hart, hasta el 4,2%. Estos datos provienen de un estudio, un metaanálisis, titulado La prevalencia de la psicopatía en la población adulta general, revisión sistemática y metaanálisis, del año 2021, es decir, reciente, de menos de un año a la publicación de este programa.
de los doctores Sanz García, Gesteira, Sanz y García Vera, que por supuesto dejamos en la descripción enlazado, y recomendamos para ampliar el concepto psicopatía, sin tener que unirlo indefectiblemente a la criminología. Volviendo a los datos, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que la variación se debe a muchos factores, entre ellos, cómo definimos la psicopatía. Si usted mismo echa para atrás este podcast hace unos minutos, que hablábamos de su definición conceptual, verá que las variables que la definen no son fácilmente limitadas y menos cuantificables. Todos conocemos, por ejemplo, a individuos impulsivos o irresponsables, pero ¿cuál es el punto de inflexión para considerar esto como una variable psicopática? ¿Cómo lo medimos? Obviamente hay herramientas, psicométricas sobre todo, pero su medición en extremos, porque estamos hablando de extremos, es siempre complicado. Por lo que podemos intuir que esta misma variación existe para los psicópatas criminales. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la prevalencia de la psicopatía entre la población reclusa, esta variación se da, pero para no marear con datos que siguen con un intervalo amplio, podemos establecer en 20% aproximadamente la psicopatía dentro de las prisiones. He tomado de referencia a España, pero esto como media, porque la variación iría aproximadamente del 15 al 30%, es decir, se doblaría, lo cual, teniendo en cuenta de lo que hablamos, no es algo muy bien delimitado. Lo que sí existen son ciertos datos que siempre se dan, como por ejemplo, que esta prevalencia es mayor en hombres que en mujeres, tanto en lo que llamamos psicópatas integrados, esos que no cometen delitos, como en los que sí. Y la diferencia en ambos casos no es nada desdeñable, y esta se da fuera y dentro de la prisión, prácticamente de manera estable. Aquí ya han salido algunos términos importantes. Tenemos por un lado los psicópatas integrados, aquellos que efectivamente no cometen, al menos a priori, delitos, y los que sí. Ahora bien, cabe preguntarnos qué tipo de delitos. Como hemos dicho en la introducción, solemos vincular la psicopatía con los asesinos en serie. ¿Pero es esto cierto? ¿Todos los asesinos en serie son psicópatas? ¿No cometen otro tipo de delitos? Pues la verdad es que las respuestas a las preguntas exigen varias matizaciones, pero empezando y respondiendo a la que nos interesa ahora, con lo que llevamos de programa, creo que ya podemos adelantar que la psicopatía no se circunscribe únicamente a los asesinatos seriales. Si escuchamos las características y leemos los trabajos, como el mencionado, sobre la psicopatía general, sin especificar en la criminología, nos damos cuenta que los psicópatas integrados tienen ciertas características que les ayudan a triunfar en ciertos sectores. Y si hablamos de triunfar o escalar, no tenemos por qué pensar que se queden ahí. El mundo empresarial, por ejemplo, no solo es lícito, sino necesario, y de hecho lo es porque abarca todos los ámbitos de la vida. El empresario suele serlo en algo, delimitado, la mayoría de las veces por sectores. Y ponemos el ejemplo de esta área porque es la típica, y también seamos sinceros, el tópico, en el que se dice que la psicopatía está más presente, aunque en ocasiones tiene más tintes peliculeros que reales. La psicopatía estará o podrá darse cuando exista una competencia desmedida, brutal, sin escrúpulos. No es que tenga que aparecer obligatoriamente, pero sí que es un caldo de cultivo para ella. Pero esto es una cosa que no se da en la mayoría de las empresas, ni por parte de la mayoría de los empresarios. Pero volvamos a ello, para no dilatar hasta la pesadez el ejemplo. Todos estamos de acuerdo que para llegar a lo más alto de una organización, el psicópata integrado no dudará en pisar, vejar o llevar a cabo cualquier acción para conseguir sus objetivos. Obviamente no será ético, pero tampoco un crimen. Ahora bien, si por ejemplo esa empresa se dedica a la compraventa de arte, ¿por qué si puede engañar a un individuo, recordemos sus características, vendiéndole un cuadro falso, no va a hacerlo? Todos pensaremos que lo hará y sacará un enorme beneficio, y lo repetirá tantas veces pueda. Aquí tenemos un ejemplo, ilustrativo, general, y tal vez, como decimos, muy tópico, de que el psicópata no está predestinado a una tipología concreta de crimen horrendo, sino que más bien el delito irá en consonancia con el desarrollo individual del psicópata. Esto es muy importante para los criminólogos. No es el delito el que hace al psicópata, sino el psicópata el que realiza el delito,
dependiendo de sus circunstancias. En la mayoría de las ocasiones, el delito no es el modus vivendi del psicópata, sino el medio para conseguir un fin. Vamos viendo que el concepto es mucho más elástico de lo que podíamos pensar. Y ahora expongamos la pregunta, en mayúsculas, la que todo el mundo se hace cuando piensa en la psicopatía. ¿El psicópata nace o se hace? Y avanzamos que la respuesta no será en ningún caso tajante. Si volvemos al Dr. Hart, este nos indica que los individuos con personalidades psicopáticas tienen niveles de activación psicofisiológicas más bajos que los sujetos no psicopáticos. Si nos centramos en el aspecto neurológico, siempre se ha dicho que ciertas áreas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el control de los impulsos o las emociones, están, podríamos decir, mal, apagadas, atrofiadas. Pero un trabajo de 2018, cuyos autores son los doctores Pujol, Harrison, Contreras, Rodríguez y Cardoner, titulado La contribución de las imágenes cerebrales a la comprensión de la psicopatía, que tienen también referenciado en la descripción, concluye, y citamos textualmente una entrevista del periódico El País de 2018 realizada al Dr. Pujol por la señora Jessica Mouzo, artículo que también recomendamos leer, en el que, como decimos, concluye que, y abrimos comillas, los investigadores encontraron que desde el punto de vista anatómico, en las regiones del lóbulo temporal, donde está la amígdala relacionada con las emociones, y en el frontal, encargado de las funciones cognitivas, había una aparente atrofia de la sustancia gris. Sin embargo, lo que luego nosotros postulamos, es decir, el equipo, es que en realidad lo que había era un aumento de la sustancia blanca, lo que implica una sobremaduración de esas áreas. Y continúa diciendo que el estudio sugiere que el origen de esa maduración acelerada de algunas regiones cerebrales está en haber sufrido situaciones de estrés emocional en edades tempranas. El cerebro desarrolla esa sobremaduración para protegerse de las circunstancias que le provocan sufrimiento. En un contexto de estrés emocional, el niño desencadena una sobremaduración que implica, por un lado, un bloqueo para evadir el sufrimiento y por otro lado, convierte a la persona en alguien no escrupuloso y carente de remordimientos. Cerramos las comillas. Esto es muy interesante y sin duda cambia el paradigma desde el que veíamos la neurología del psicópata. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que el psicópata se desarrolla en la infancia, pero también podría, en menores ocasiones y porcentaje, nacer con esas, digamos, anomalías respecto a la normalidad de funcionamiento neurológico como norma general. Pero debe tener a priori, antes de esos episodios, algunas características o predisposiciones deterministas. Sí, no lo sabemos. De aquí nacería, de hecho lo hace, otra gran pregunta. ¿Hay diferencia entre psicopatía y sociopatía? Si nos damos cuenta que hay una incoherencia en los discursos que se dan desde el acervo popular. Por un lado no tenemos muy claro si el psicópata nace o se hace, pero sí, repetimos como concepto popular, la diferencia entre psicópata, el que nace así, y sociópata, el que se convierte en psicópata producto de la sociedad. Pero vuelven los mismos interrogantes, incluso sin profundizar. Cuando la sociedad, ese ente omnipresente, modifica la personalidad y carácter de un individuo y no de otro, y lo convierte en psicópata, ¿este debe tener una tendencia, un determinismo de alguna clase? ¿Sí o no? Como vemos, las cosas en estos términos suelen tener muchas matizaciones de las que en un primer momento podamos establecer o prejuzgar de nuevo. Si nos remitimos al DSM-5, en el análisis del trastorno antisocial de la personalidad, podemos leer que, abrimos las comillas, la característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad es un patrón difuso de indiferencia y violación de los derechos de los demás, que surge en la infancia o la adolescencia temprana y continúa en la edad adulta. Este patrón también se ha denominado
psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. Cerramos las comillas. Por lo que, como observamos, de alguna manera los equipara. Lo que puede quedar bastante claro es que la utilización así a la ligera, con una delimitación tan tajante entre ambos conceptos, psicopatía y sociopatía, realmente no se da. Podemos establecer límites, por ejemplo, teniendo en cuenta la edad de diagnóstico a partir de los 18 o de la aparición de los ítems a partir de 15, para tener unas referencias, unas variaciones, etc. Pero aún así, esta pregunta, o mejor dicho, su respuesta, la diferencia entre psicopatía y sociopatía, no está clara. Lo que sí queda claro es que en el término total de psicopatía, el medio, la mesología, recuerde el monográfico que a ella dedicamos, y las circunstancias de desarrollo del sujeto sí juegan un papel fundamental, incluso cuando estas características fuesen biológicas, porque podrían ser la diferencia entre la integración o el crimen. Como podemos intuir, la psicopatía presenta dificultades tanto en su diagnóstico como en su tratamiento a nivel general, y en el ámbito forense en particular. En cuanto a su diagnóstico, es complicado a nivel clínico y forense, debido, primero, a que su función cognitiva y volitiva no está en absoluto dañada, es perfectamente imputable, y si a ello se le suma una capacidad de manipulación tan alta, pues se vuelve un gran reto. De hecho, es común que delincuentes psicopáticos intenten hacer creer a sus evaluadores clínicos que sufren una enfermedad mental. A día de hoy, el conocido PCLR del Dr. Robert Hart, en su versión extendida, es el mejor test diagnóstico que tenemos, existiendo también, sobre todo aplicado en la investigación forense, la versión Screener. Se trata de un test que se aplica mediante una entrevista semiestructurada con el fin de puntuar ítems que definen la psicopatía. En cuanto al tratamiento, centrándonos en los psicópatas criminales, también en los integrados, claro está, pero estos no suelen ser diagnosticados normalmente, este no existe. Primero, porque un tratamiento se da en una enfermedad, y la psicopatía no es tal. Y segundo, que es más bien lo que queríamos responder, un psicópata no deja de serlo nunca. Si comete crímenes, su reinserción y reeducación no es plausible, y sobre todo, de esto a día de hoy no hay duda. Un psicópata nunca cambia. Usted se ha dado cuenta que muchas veces la sociedad no está preparada, o no quiere darse cuenta de que existen individuos que hacen el mal, parece que porque sí. Pues lo mismo pasa con la psicopatía. Hay que aceptar, comprender y sobre todo tener en cuenta que el psicópata, en nuestro caso nos interesa más el criminal, no dejará de serlo, lo que se traduce en que volverá una y otra vez a repetir sus actos. Recuerde que primero no tiene empatía, segundo tiene una impulsividad exacerbada y además, tercero, y esto solo como las tres características más destacables por conocidas, piensa que él siempre tiene la razón, y está en lo cierto, en todo, y además es incapaz, y este es un cuarto punto que no se suele tener en cuenta, es como un bonus, es incapaz de aprender de sus errores, de proyectar y de organizar su futuro. Y en la búsqueda de su objetivo, nada ni nadie se interpondrá, ni la víctima, ni la sociedad, ni sus convencionalismos, sean sociales o legales. Tal vez la última pregunta que debemos responder en este programa de introducción a la psicopatía es si ésta existe solo como concepto total, es decir, si se es psicópata completo o no, y desgraciadamente la respuesta es negativa. Sería muy fácil, sobre todo en el ámbito criminalístico y criminológico, el que un sujeto fuera psicópata puro o no psicópata. El problema real, o mejor dicho, más abundante, es aquel en el cual el delincuente presenta rasgos psicopáticos, más o menos acentuados, que incluso puede tener, entre comillas, comorbilidad, con rasgos caracterológicos que pueden influir negativamente en su psicopatía. No es un psicópata puro,
y se mueve, por ejemplo, entre la falta de empatía total, pero con la capacidad de planificar acciones futuras que mejoran su conciencia forense. Esto da para un programa entero, pero básicamente lo que deseo que se entienda es que la realidad, el problema no es encontrarnos con un Aníbal Lecter. Esto no se va a dar. Ya hablamos además en otro programa sobre la supuesta inteligencia superior del psicópata, que no es tal, sino encontrarse con un criminal que posea características psicopáticas que le hagan saber, digamos, moverse en el mundo criminal y en el no criminal. Ese es el verdadero problema para la criminología aplicada y para la investigación forense. Como conclusión, solo podemos decir que tras grabar el programa, y aunque creemos que el concepto global ha quedado bien perfilado, queda un mundo del que hablar sobre la psicopatía, por ejemplo, en la investigación criminal. Ahondar sobre lo ya mencionado de la relación entre asesinato serial y psicopatía, o entre personalidad psicopática y tipología delictiva, si algunos rasgos predisponen a ciertos delitos, etc., son aspectos concretos que han quedado en el tintero. Pero una vez contextualizado el término, será más fácil en el futuro concentrarse en ciertos parámetros concretos. En este caso, para los interesados, como siempre, pero sobre todo debido a los interesantes papers mencionados, les recomendamos la lectura de la bibliografía que dejamos en la descripción. Le animamos, ya sabe, a seguirnos en el Instagram del podcast, así como las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.